Bienvenida, bienvenido, mi nombre es Dani Illesca y en este canal ya sabrás que compartimos todo lo que me ha servido y me sigue sirviendo en mi propio camino de autoconocimiento y autosanación. El día de hoy vamos a compartir un nuevo video de esta lista de reproducción sobre biodecodificación, que en otras palabras es indagar el origen emocional o las varias causas emocionales que pueden estar detrás de algún síntoma o alguna enfermedad. Y hoy nos convoca el analizar las causas generales de las inflamaciones, las hinchazones en general. Ahora, desde ya voy a hacer como un disclaimer que en el caso de las inflamaciones, como tantas otras enfermedades, tenemos que ir revisando otros orígenes emocionales de diagnósticos relacionados. Es decir, si mi inflamación está en el área estomacal, reviso lo que implica la inflamación en general y reviso también lo que implican las dolencias del sistema digestivo, y así con cualquier múltiple manifestación de un síntoma. Desde ya te invito a seguir las redes sociales, a suscribirte al canal, a estar atento al lanzamiento del próximo curso de biodescodificación para la autosanación. Y por supuesto en esta lista vas a encontrar ya un montón de videos publicados. Si falta algún diagnóstico que te interesa, puedes escribirme a ver si alcanzamos a publicarlo antes del curso. Y vamos allá. En la biodescodificación, la inflamación se considera una respuesta del cuerpo a un conflicto emocional relacionado con una agresión percibida, una respuesta excesiva desde afuera o una reacción literal desde nuestro cuerpo ante una amenaza. Entonces, la inflamación se produce porque el cuerpo responde a un daño externo, a una agresión, a una ofensa, y en términos emocionales se relaciona con conflictos de lucha y de defensa, así como emociones intensas que generan mucha tensión y mucho estrés en el cuerpo. Por eso, dentro de los orígenes o causas emocionales de la inflamación, según este enfoque terapéutico, podemos encontrar varios grupos de causas o de conflictos que se pueden relacionar unos con otros, pero que nos van a estar mostrando diferentes formas que tienen las itis y las inflamaciones para manifestarse. Como primer ejemplo, podríamos ver todos los conflictos de agresión y defensa, porque acá la inflamación se relaciona a menudo con que el cuerpo está sintiendo una agresión o una invasión a su espacio emocional y personal, lo que activa esta respuesta de defensa. Entonces, cuando una persona manifiesta esta dolencia es porque está sintiendo que la atacan, o que se ve a sí misma en peligro, o que están tratándola de manera ofensiva o como débil. Entonces el cuerpo se prepara para un enfrentamiento, y este tipo de conflictos emocionales pueden estar súper relacionados con situaciones de acoso, de abuso, de injusticias, incluso de ataques verbales. Pueden ser aislados o reiterados. Por ejemplo, si una persona ha vivido una experiencia de acoso emocional o físico, de abuso, ya sea en su trabajo, en su familia, en una relación, puede desarrollar una inflamación crónica en diversas partes del cuerpo, como por ejemplo la artritis, la fibromialgia, que también tienen que ver con otra temática que son las articulaciones, ¿verdad? O el sistema inmunológico, o temas en la piel, que también se van a estar relacionando con otras fases de la enfermedad o con otros sistemas. Entonces acá sí se ve esta sensación constante de agresión o de amenaza que no ha podido procesarse, que la persona no ha podido resolver emocionalmente, y que literal se refleja en una inflamación física, sea de órganos, de tejidos, de articulaciones, de lo que sea. Un segundo grupo de causas podríamos mencionar todos los conflictos relacionados con el rencor y el resentimiento. La inflamación también puede estar vinculada con la acumulación de emociones no expresadas, como el resentimiento, el rencor, la ira, la rabia. Y estas emociones surgen cuando una persona se siente herida o despreciada y no ha podido liberar o perdonar esas ofensas. Entonces, el rencor genera una tensión interna permanente que puede manifestarse en el cuerpo como una inflamación crónica. Y la inflamación se ve entonces como un bloqueo en el flujo de energía, como una defensa del cuerpo frente a un dolor emocional no resuelto. Por ejemplo, una persona que guarda mucho resentimiento por una traición o por una infidelidad, o incluso una falta de reconocimiento en su trabajo, puede desarrollar la inflamación en áreas del cuerpo como las articulaciones,
En el intestino también podría ser en forma de enfermedades inflamatorias o gastrointestinales, o como ya dijimos, en la piel. Y estas afecciones inflamatorias reflejan el bloqueo emocional y la imposibilidad de liberar o perdonar lo que sucedió. Como tercer grupo de causa podríamos mencionar todos los conflictos de bloqueo o represión emocional, porque la información también puede estar reflejando emociones que han sido reprimidas y no expresadas, que no tienen que ver necesariamente con el rencor y con el resentimiento, pero sí con otras emociones. Porque cuando tenemos estos espacios emocionales seguros, nosotros podemos expresar lo que sentimos de manera respetuosa, pero cuando una persona no tiene espacios emocionales seguros para expresar lo que siente, especialmente en situaciones de tristeza, de frustración, de enojo, de apego, no sé, esa energía emocional puede quedar atrapada en el cuerpo y en los cuerpos energéticos, que ya lo hemos visto en otros videos, y eso provoca inflamación. Entonces, en este caso, la inflamación simboliza esta acumulación de energía emocional no procesada, una señal de que el cuerpo está tratando de liberar esa tensión, pero aún no puede hacerlo. Por ejemplo, una persona que no puede expresar su enojo, su frustración, su tristeza, una persona que no se siente escuchada en su relación de pareja, puede desarrollar problemas inflamatorios como la artritis o la inflamación muscular, incluso la contractura, y estos son manifestaciones físicas del conflicto interno de no poder liberar esas emociones de manera adecuada, de manera madura, y así con cualquier contexto. Como cuarto grupo de causas podríamos mencionar los conflictos de sentimientos de impotencia o falta de control, porque acá la información va a surgir cuando una persona se siente sin control en una situación importante de su vida, se siente impotente de no poder hacer nada al respecto, de no poder decidir o tomar acciones en esa área, ya sea en lo laboral, personal, sabemos que en cualquier área. Entonces el cuerpo responde inflamándose como respuesta a una capacidad de lidiar con una situación que parece fuera de control. La inflamación acá refleja esa sensación de estar siendo invadidos o de que algo nos está haciendo perder el equilibrio, y que la persona que tiene esa sensación ve que no puede hacer nada al respecto. Por ejemplo, alguien que está atrapado en una situación de abuso, de violencia o de dependencia emocional, se da mucho en las relaciones tóxicas, incluso en relaciones de trabajo opresivas, pueden desarrollar enfermedades como la gastritis, la colitis o problemas en la piel como la dermatitis, que finalmente son procesos inflamatorios en distintos órganos, en distintos tejidos, pero que acá se están relacionando con esta inflamación porque están desde la causa emocional del sentimiento de impotencia frente a lo que se está viviendo. No puedo hacer nada frente a lo que estoy viviendo, ¿ya? Pero acuérdense que siempre estamos como tejiendo significados e interpretaciones. Las inflamaciones en general siempre se van a estar relacionando con otros significados, como ya lo dije. Y vamos analizando como las varias expresiones sintomatológicas de un grupo de causa incluso. Como quinto grupo podríamos mencionar todos los conflictos por falta de amor y autocuidado, porque muchas personas que tienen dificultades para poner límites o no se cuidan adecuadamente pueden manifestar inflamaciones como reflejo de esa falta de consideración por sí mismas. Entonces acá la inflamación se convierte en una señal de que el cuerpo está exigiendo ser escuchado y atendido. Se inflama de querer, de rabia, de querer atención, ¿ya? Pero porque nos está avisando que necesitamos darle atención. Entonces, por ejemplo, si una persona se siente descuidada o no valorada, puede experimentar inflamación en distintas áreas del cuerpo, en el cuello, en las articulaciones, que ya lo hemos dicho, en las vértebras, en cualquier parte, como una forma de llamar la atención a la propia conciencia sobre la falta de cuidado personal o el desgaste emocional que está experimentando por cuidar demasiado a otros, ¿ya? O sea, siempre puede ser en relación a otros o en relación a nosotros mismos y el cuidado que no nos estamos dando. Como sexto grupo de causas, podríamos mencionar los conflictos de saturación emocional, de desborde o desbordamiento emocional. Y es que acá muchas veces la biodescodificación interpreta que la inflamación se asocia con esta sensación de estar sobrepasados, saturados por las circunstancias,
inflamados de información, de contextos complejos, cosas que nos abruman. Entonces, cuando una persona se siente desbordada por la vida o por sus responsabilidades o saturada por sus relaciones o por una relación, su cuerpo puede responder con una inflamación como una forma de gestionar esa sobrecarga emocional interna. Y acá la inflamación refleja este desequilibrio o exceso emocional que hemos ido guardando, porque para llegar a estar saturados hay que haber acumulado, para desbordarse hay que no haber respetado los bordes, los propios bordes. Entonces, este desequilibrio, este exceso emocional que el cuerpo ya tiene, hace que el cuerpo se inflame porque no sabe en realidad cómo procesarlo de manera saludable. Por ejemplo, una persona que tiene demasiadas responsabilidades, por ejemplo, cuidar a otros, siempre los cuidadores de enfermos que no tienen espacios para sí mismos, ¿verdad? O no se los dan. De ahí pueden experimentar esta inflamación crónica muy recurrente en lugares como los hombros, las muñecas, el cuello, donde el cuerpo acumula esa tensión y esa sensación de estar sobrecargados. En la espalda alta también podría ser por exceso de cargas y responsabilidades. Como séptimo grupo de causas podríamos mencionar todos los conflictos relacionados con el afrontar cambios o conflictos de adaptación. Porque acá la inflamación puede manifestarse como un reflejo de dificultades internas para adaptarse a nuevas realidades o cuando tenemos dificultades para adaptarnos a los cambios de la vida, sobre todo aquellos cambios que nos generan mucho estrés o mucha desestabilización emocional, que generan cambiar nuestra zona de confort. O sea, la inflamación muestra esta resistencia interna al cambio, como si el cuerpo estuviera luchando contra lo que está ocurriendo y se inflama en esa lucha. Por ejemplo, una persona que está en alguna transición importante de su vida, una mudanza importante, un divorcio, un cambio de trabajo después de muchos años, algún evento que altera profundamente la zona de confort. Puede experimentar esa persona una inflamación generalizada del cuerpo, desde la hinchazón abdominal hasta otras inflamaciones, que está mostrando su resistencia emocional a esos cambios. Por lo tanto, llegados a este punto, sería importante recordar algo que mencioné en el primer video de las leyes de la biodescodificación, y es que muchas veces los síntomas aparecen cuando nosotros ya tomamos conciencia de algo. A veces nos inflamamos después de algo muy negativo, pero puede ser que no sea tan negativo porque la inflamación, si es que aparece cuando yo ya tome conciencia, tiene que aparecer como efecto residual, pero si yo ya estoy enfrentando esos cambios con madurez, con determinación, sé que me inflamo, pero yo ya sé que tomé conciencia, por lo tanto también hay que darle como un tiempo al cuerpo de que ya estoy en el proceso de ya mostrar en el síntoma lo que ya tomé conciencia, ¿ya? Acuérdense que acá es más complejo que la medicina lineal porque no todos los síntomas aparecen en la etapa activa del conflicto. Hay algunos síntomas que aparecen en la etapa posterior, ¿ya? Cuando yo ya tomé conciencia, ya se solucionó en mi interior, pero igual se refleja esta afectación celular y de los tejidos y del cuerpo, pero una vez que ya nos hicimos conscientes, si aparece el síntoma, tengan paciencia. Y bueno, como reflexiones importantes, podríamos decir que todas las inflamaciones, sean del tipo que sean las que ya vimos en los ejemplos relacionados con articulaciones, cuello, espalda, o inflamaciones gástricas o inflamaciones de órganos, o sea algo externo, abscesos, quemaduras, cortes, llagas que generan una inflamación, incluso la mayoría de las itis, tienen que ver con algún tipo de cólera, de rabia que se expresa en el cuerpo. Cólera que haya estado contenida, que haya estado reprimida. Y acá podríamos ir derivando si es que es una cólera mezclada con frustración, o que es una cólera mezclada con miedo, o si es una cólera mezclada incluso con tristeza también podría ser. Pero como sea, tienen en común que es esta cólera o rabia no expresada que se guarda y que por lo tanto se expresa en el cuerpo. Por más que intentemos suprimir esa ira, esa rabia, la cólera va a encontrar formas de expresarse. Entonces acá la principal reflexión es que nosotros tenemos que dejar salir la rabia que vamos sintiendo en nuestro día a día, en nuestras experiencias humanas. Tenemos que dejar salir esa presión que acumulamos. Por supuesto, no desde una forma dañina con otros,
pero lo peor que podemos hacer es reprimirnos. Y nuestro enojo nos da miedo porque sentimos que podemos destruir nuestro mundo, que podemos dañar a otros, que podemos como arrasar con otros o arrasar con todo si nos dejamos llevar por ese enojo. Pero es algo que podemos gestionar si nosotros aprendemos a decir por qué razón estamos enojados. Y acá muchas veces cuando nosotros discutimos decimos características de la persona, que en realidad hasta pueden haber ataques mutuos, como si la persona fuera eso o nosotros fuéramos eso, en vez de describir la situación o el factor concreto que nos molesta y que nos lleva al enojo. Entonces también es un poco una invitación a ver de qué manera nos estamos relacionando con nuestras emociones, de qué manera gestionamos nuestras emociones y cómo nos está afectando nuestras relaciones, ¿ya? Pero acá primero hay que mirarse uno, si logro identificar mis emociones, ¿qué hago? ¿Ya? Y acá es súper interesante porque hay personas que se enojan no desde la rabieta y del grito. Hay personas que se enojan de otras formas y se van hacia adentro y generalmente hay gente que se enferma más también. Pero lo que voy en esta reflexión respecto a la validez del enojo, la validez de la rabia, de la cólera, es entender que son emociones que nos muestran la necesidad de un límite, la necesidad de defender nuestra dignidad. Entonces, no es que sean emociones malas. Lo malo puede ser el desborde desde esa emoción. El desborde desde hacerle daño a los demás desde esa emoción, más que la emoción en sí misma. Por supuesto, no quedarnos a vivir en esa emoción, pero sí entender que necesitamos expresar nuestro enojo. Que mucho se podría liberar de una forma verbal, pero claro, no siempre podemos decirle algo así, hey, me molesta esto a cualquier persona. Ya a lo mejor no le puedo decir a mi jefe, oye, me da rabia que pase esto, pero quizás podemos hacer otras cosas, como hacer algún deporte de contacto, hacer breathwork, gritar en algún lugar que no asustemos a nadie, hacer deporte de intensidad, creo que ya lo dije, golpear un cojín, que lo hacíamos en arte terapia con los niños. Algo que podamos descargar, encontrar la forma, la estrategia, que cada uno de nosotros encuentre una manera o varias estrategias que podamos utilizar para descargar físicamente la rabia, la cólera, la ira, de manera inofensiva, que no dañe a otras personas. Porque si yo no descargo esa rabia, puede que no daño a otros, pero me daña a mí mismo, a mí misma. Entonces, acá creo que es necesario reflexionar sobre esto que se da mucho en la espiritualidad, de que se cree que las personas con intereses o tendencias espirituales o que se dedican a terapias o que indagamos en estas terapias, no podemos enojarnos, ¿ya? O se cree eso, que no podemos enojarnos. Y es complejo, porque cuando uno pone límites es como, yo pensé que era espiritual. Y no tiene nada que ver con eso. O sea, si bien todos deberíamos avanzar hacia el desapego emocional y que mis emociones no me dominen, no me controlen, no me hagan hacer acciones que después me hagan sentir arrepentida porque daño a otros o me daño a mí misma, también es importante avanzar hacia el desapego emocional en el sentido de no culpar a nadie por nuestros sentimientos y no sentirnos ofendidos si otra persona también se enoja con nuestros actos. Hay que ser como más profundo en el análisis, porque hacer que no nos afecta, que no nos influye, que estamos siempre en modo hippie, zen, balanceado, armonizados, estábamos todos como pensando que la espiritualidad es eso y puede que haya personas que estén en eso, me imagino que están a punto de llegar a la iluminación, pero la mayoría de nosotros somos humanos aquí en la 3D, que claro, intentamos avanzar en un montón de cosas, pero seguimos teniendo esas emociones. Por supuesto, lo normal es que a medida que avanzamos nuestra edad y nuestra sabiduría interna, vamos a decir autoconocimiento, es probable que nos enojemos menos, pero lo más importante acá yo creo que no es no enojarse, sino que ese enojo no me controle, no me domine, no me posea, no me haga actuar de una manera dañina. Entonces, más que ir con este discurso de que no me afecta, de que yo estoy en total balance y que nada entra en mí, bueno, hasta que no lleguemos a esa etapa de evolución personal o espiritual, aceptemos, reconozcamos que esas emociones son válidas y que necesitamos expresarlas, pero de maneras no dañinas a otros. Que validemos nuestras emociones, pero que
las gestionemos de manera inofensiva. Entonces, cada vez que a nosotros se nos inflama algo, se nos hincha algo, está este mensaje inconsciente de que hay algo que está estancado en mis emociones, de que hay algo atascado en mi estado emocional interno. Entonces, nosotros mismos muchas veces nos creamos situaciones en que nos hieren y nos aferramos a esas situaciones, nos aferramos a esa persona que me genera esa ansiedad y esa ira, o me aferro al recuerdo de esa situación que me da rabia y vuelvo a hincharme, vuelvo a inflamarme, porque para el cuerpo no va a estar distinguiendo si eso está solo en tu pensamiento o está en tu realidad, está en tu información y está en tu impronta energética. Y bueno, también acá quizás algo que no se menciona como las causas emocionales, pero se menciona cuando uno busca dolencias específicas de las inflamaciones, es que muy frecuentemente la hinchazón representa lágrimas contenidas, que se sienten como algo enquistado. Y muchas veces esas lágrimas contenidas, y por lo tanto esas hinchazones, vienen de culpar a otros por nuestras propias limitaciones o por la incapacidad que tuvimos de poner límites, por la falta de valentía que tuvimos y que no pusimos límites cuando teníamos que ponerlo. Y ahí todas las emociones, sean entre comillas positivas o negativas, con ausencia de bienestar o con presencia de bienestar, todas las emociones tienen un regalo o una función, vienen a darnos un mensaje. Y en este caso, estas emociones nos dan la posibilidad de que revisemos nuestros límites personales, nuestra dignidad, el ocupar el espacio que nos corresponde y defender nuestro espacio de buena manera. Entonces, cuando está esta hinchazón molestándonos, en vez de verlo solo desde el prisma físico y biológico y de la alimentación, también darnos la oportunidad de revisar qué está ocurriendo en mis emociones, en mi campo emocional, en mis circunstancias que me puede estar haciendo guardar cólera. Sabemos que es inconsciente, pero también ir como con esos diálogos internos. Así que bueno, como guías para sanar, porque aquí en realidad hay diccionarios que son 300, 500 páginas, y por eso acá yo comparto esto de manera gratuita, pero se profundiza en el curso. Pero aquí quiero dar como guías en general, ¿ya? Que sería primero revisar la afección específica, el síntoma específico, y revisando, buscar en diferentes diccionarios o referentes bibliográficos, toda la información que podamos encontrar y que nos dé guía, que nos haga sentido y que podamos ir agrupando, como yo agrupo generalmente los tipos de causas. Y luego ir relacionando si eso que busqué, que encontré en la información externa, me hace sentido respecto a lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, a mis referentes emocionales y mentales. Si me hace sentido respecto a lo que yo estoy viviendo, si me hace sentido respecto a mis circunstancias. Si no te hace sentido en la actualidad, tengo que buscar información en la infancia, porque hay síntomas que se gatillan por otros contextos actuales, pero que en realidad el origen emocional está mucho más atrás. Si no está en la infancia, está en la vida intrauterina. Si no está en la vida intrauterina, podría estar en vidas pasadas, sí. Pero yo siempre recomiendo más ir hacia el transgeneracional y revisar si es que hay alguna lealtad inconsciente con algún ancestro que en realidad haya sido ese ancestro quien vivió la situación o mantuvo esta cólera reprimida o estas emociones o la causa que sea, la mantuvo contenida toda su vida y por lo tanto eso quedó pendiente para sus descendientes. Y creo que acá en este caso lo más importante tiene que ver con hacer ejercicios emocionales, terapéuticos, ejercicios de desarrollo personal que tienen que ver con soltar, con renunciar al pasado, con hacer el esfuerzo de verdad de entender que por algo tenía que pasar, que para algo tenía que pasar, eso que nos lleva a la rabia. Si se fijan en las inflamaciones, siempre está este dejo o esta ola de rencor y de ira acumulada. Entonces, todo lo que nos sirva para soltar esa rabia, todas las experiencias que nos ayuden a renunciar a esa ira, a dejar atrás lo que ya pasó, todo eso nos sirve, sean deportes intensos, breathwork, que es una técnica de respiración bucal muy intensa para botar, para descarga emocional, todo lo que sea descarga emocional, artes marciales, deportes, danza, todo lo que nos facilite desde el cuerpo a soltar, a liberar, dejar que el pasado se vaya. Enmarcarnos en esto de
que tenemos que dejar de estar pendientes de lo que no queremos y empezar a usar nuestro enfoque en lo que sí queremos, ¿ya? Entonces, más de cuestionar la rabia o creer que no tenemos que enojarnos y que ser zen es nunca enojarse con nadie y dejar que todos nos digan cualquier cosa, no. Yo por lo menos opino que no. Eso no es orgánico, eso no es humano. Se va dando con el tiempo que nos enojamos menos porque empezamos a darle menos importancia a las opiniones ajenas y a empatizar con personas y a conectar con personas que están en el mismo nivel de empatía. Pero en el proceso no tenemos por qué aguantar que cualquiera venga y nos dañe y nos ofenda y pase nuestros límites, ¿verdad? Pero tenemos que también entender que no es casualidad que las enfermedades se dupliquen, se tripliquen, y muchas veces detrás de ese estallido de enfermedades también hay mucha represión emocional, mucha contención emocional por los estándares o cánones sociales, etc. Y bueno, en este caso no voy a dar frases sanadoras como en todos los videos, porque siento que acá el proceso es tan personal, porque hay tantas causas posibles que te pueden llevar a la inflamación, que habría que hacer primero un diálogo interno y que te preguntes a ti mismo, a ti misma, qué te enoja, qué te está llevando a ese resentimiento, qué te está llevando a esa rabia. Y quizás desde ahí tú mismo o tú misma escribir tus frases que se enfocan con esa causa específica. Y ahí, bueno, a lo mejor podríamos recomendar actos psicomágicos, como que el que publiqué en algún video que era como quemar esta carta en la que me despido de la enfermedad. Acá podría ser lo mismo, una carta en la que me despido de esa rabia o de ese rencor, pero entender que el rencor, que yo he vivido años con rencor y de verdad se los confirmo, creemos que el rencor es como que estamos como haciéndole pagar al otro cuando en realidad nos estamos envenenando nosotros. Es como el único, como dice la frase, algo así como que creemos que es el único veneno que se lo estás dando al otro, pero que te lo estás dando a ti mismo. Y entonces yo no digo que aquí perdonemos todo a todos, porque aquí hay personas que han dañado mucho a otras personas. Hay tanto daño álmico en el mundo, gente que altera los cursos de existencia y de alma porque hace mucho daño. Yo no digo que perdones mañana mismo a tu violador o a tu abusador o no, pero hay un proceso en el que nos vamos dando cuenta que realmente que nosotros carguemos con ese rencor y con ese odio, finalmente solo nos daña a nosotros. Entonces, la invitación es que tú misma, tú mismo vayas revisando dónde está el gatillante o el origen específico de esa cólera, de esa rabia contenida, y que quizás se vuelve a reactivar con otras situaciones, ¿ya? Generalmente nos volvemos a inflamar, a hinchar, cuando algo nos remite a una experiencia más traumática, puede ser también. Y bueno, voy a llegar hasta acá. Te agradezco por llegar a esta parte del video, gracias por suscribirte, gracias por dar like. Atentos a todos los videos que seguimos publicando, así que activa la campanita. Nos quedan aún temáticas por publicar que también son parte del curso, pero aquí en este contenido gratuito están presentados como de manera general. Y quedan algunas temáticas relevantes como la depresión, los accidentes, dolores de espalda, etc. Y va a haber en el fondo un marco de referencia bastante amplio en esta lista de reproducción para que tengas estos antecedentes y vas a ir entendiendo cómo esta dinámica de desde dónde se hacen las frases sanadoras, que si bien yo tomo muchas de Louise Hay, otras las hago yo, pero que en el fondo empecemos como a empoderarnos de ese rol de autosanadores desde lo que nos hace sentido. Así que te invito al curso de biodescodificación para la autosanación. Si quieres alguna terapia como limpiezas energéticas, constelaciones familiares o tu carta astral para autoconocerte y ver de qué manera sería más recomendable para ti, por ejemplo, abordar tu tema o tu gestión emocional, eso también la carta astral nos puede ayudar desde el enfoque evolutivo. Así que hay muchas herramientas, pero el primer paso es entender. Así que espero que este video te haya ayudado un poquito en ese camino al entendimiento. Muchas bendiciones. Chau, chau.